En su día fue un gigante famoso, el barco más grande de la época. Ahora son dos grandes bloques que yacen en el fondo del océano, separados por unos 600 metros, desgarrados por la catastrófica colisión y por el tiempo. La popa del Titanic quedó completamente arruinada tras chocar contra el fondo del mar, pero aún se puede reconocer la proa ya que se conservaron muchos de sus interiores. Hay unas bacterias muy específicas que se encuentran en los restos del barco y que participan en el crecimiento de estas formas de color parduzco tan características del hierro que está oxidándose bajo el agua oceánica. En otras palabras, las bacterias se están comiendo el hierro del casco del Titanic poco a poco, y parece que podrían terminar su tentempié para 2030. Mucho antes de lo que se esperaba, los restos del famoso barco desaparecerán para siempre. Quizá pienses que tal vez sea una buena idea sacar lo que queda del Titanic del fondo del mar, pero se vendría todo abajo solo al intentarlo. Lleva más de 110 años sumergido y ahora está tan oxidado que nadie sería capaz de reconstruirlo aunque consiguiéramos traerlo a la superficie. ¿Piensas que alguna de las 700 personas que sobrevivieron al naufragio pudo oírlo chocar contra el fondo del océano? Al fin y al cabo, el barco más grande que se había construido hasta entonces literalmente desapareció ante sus ojos. Pero lo más probable es que el sonido no haya llegado hasta la superficie. Además, no escuchamos bien bajo el agua porque nuestros oídos no están preparados para oír en ese entorno. Y aunque los pasajeros estaban cerca del lugar del hundimiento, el Titanic tocó fondo a una gran profundidad, 3.800 metros. Hay tantos deslizamientos de tierra y terremotos submarinos que no podemos oír, y hacen mucho más ruido que un barco al estrellarse contra el fondo del océano. La mayoría de las vibraciones y los sonidos deben haberse dispersado por una gran zona. Además, la corriente descendente que muchos creen que golpeó al Titanic después de tocar el fondo del océano también contribuyó a detener la mayoría de las vibraciones acústicas. Por otro lado, el fondo del mar no es tan duro como para producir ruidos muy fuertes. Muchos supervivientes aseguran haber oído ruidos aterradores mientras el Titanic se quebraba, pero ninguno mencionó haber oído nada después de que el barco desapareció bajo la superficie del agua. Algunos supervivientes contaron lo caótico que fue cuando los pasajeros, principalmente mujeres y niños, subían a los botes salvavidas. No había suficientes botes y aún así, algunos ni siquiera estaban llenos a su máxima capacidad. Nadie sabía cómo comportarse en semejante situación. El simulacro de botes salvavidas había sido programado para la mañana anterior a la tragedia, pero por alguna razón se canceló. Un transatlántico gigante que todo el mundo cree insumergible cruza el océano. En su camino, choca contra un iceberg y se hunde. Sí, todos sabemos cómo es la historia. Pero lo que da miedo es que también es el argumento del naufragio del Titán. Una novela publicada en 1898, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera o fuera siquiera construido. En la novela, el Titán no tenía suficientes chalecos ni botes salvavidas para todos los pasajeros. También era el barco más grande de la época, casi idéntico en tamaño al Titanic. Y tanto el Titán como el Titanic se hundieron en abril. Dorothy Gibson, una actriz estadounidense de cine mudo, fue una de las pasajeras del Titanic y sobrevivió a la catástrofe. Justo después de llegar a Nueva York, empezó a rodar Salvados del Titanic, una película que se estrenó solo un mes después del hundimiento del barco. Dorothy llevaba incluso los mismos zapatos y la misma ropa que cuando estuvo a bordo. La película tuvo éxito, pero la cinta se destruyó en un incendio, así que de ella solo quedan recuerdos, como de Jack Dawson. El Titanic no estaba solo en las frías aguas del océano cuando se estrelló contra el iceberg. El SS Californian estaba relativamente cerca. Sin embargo, su radio estaba apagada esa noche. En un momento dado, los miembros de la tripulación observaron unas misteriosas luces en el cielo. De inmediato fueron a despertar a su capitán para avisarle, pero él no dio ninguna orden. Tal vez creyeron que solo se trataba de fuegos artificiales. Nunca se dieron cuenta de que las bengalas que los tripulantes del Titanic lanzaron al cielo eran una llamada de socorro. Cuando el SS Californian recibió los mensajes de SOS, ya era demasiado tarde. Algunos sugieren que la luna llena fue la responsable de que el iceberg se cruzara con el gigantesco barco.
Una luna llena podría haber causado mareas muy intensas que desprendieron varios icebergs en el frío norte y los lanzaron al sur justo cuando el Titanic estaba atravesando la zona. ¿Te atreverías a probar el queso del Titanic? El barco lleva más de 100 años bajo el agua y se tardó más de 70 años en encontrarlo. Ya para ese entonces, la mayor parte de la comida que se había hundido junto con el navío, por supuesto, se había echado a perder. Pero es posible que aún quede algo. Algunos alimentos tal vez no estén estropeados, por ejemplo, el queso. Los microbios que transforman la leche en queso desarrollan unas condiciones especiales que protegen el producto de la putrefacción. Muchas cosas han sobrevivido al Titanic. Por ejemplo, una carta manuscrita de una madre a su hija dirigida a la abuela de la niña en la que le relatan el increíble viaje que estaban haciendo juntas. La carta tiene más de 100 años y se vendió en una subasta. Entre los restos del naufragio se encontró un par de guantes blancos de algodón. Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento, y también aparecieron unas partituras y un viejo violín. La campana que sonó 3 veces para avisar que había un iceberg en el camino. Un reloj de bolsillo que se detuvo a la 1:45 de la madrugada, la hora en la que el barco se sumergió. Hubo alguien que tal vez podría haber cambiado el destino del Titanic. David Blair fue un hombre muy afortunado. Se suponía que debía ocupar el puesto de segundo oficial del barco, pero a último momento lo relevaron, lo cual le salvó la vida. Fue algo muy afortunado para él, sin embargo, un pensamiento nubló su alegría. ¿Y si él era la única persona que podría haber hecho algo para salvar el barco y a los pasajeros? En aquellos tiempos, los barcos no disponían de tecnología avanzada e inteligente como la de hoy. No podían notar una amenaza en el horizonte. Los prismáticos eran bastante útiles, pero los tripulantes del Titanic no tenían acceso a la sala donde se guardaban. David Blair era el responsable de las llaves. Abandonó el barco a toda prisa y se olvidó de entregar las llaves que llevaba en el bolsillo. Tal vez si los miembros de la tripulación hubieran tenido acceso a los prismáticos, habrían visto el iceberg antes y habrían tenido tiempo suficiente para cambiar de rumbo. Es posible que el iceberg gigante que envió al Titanic al fondo del océano se haya formado al sudoeste de Groenlandia. Los científicos han utilizado un modelo informático para calcular la trayectoria que siguió el iceberg en un año determinado, teniendo en cuenta las corrientes oceánicas y las lecturas meteorológicas de ese año. Según las estimaciones, el iceberg medía unos 500 metros de largo y pesaba aproximadamente 75 toneladas. Cuando chocó con el Titanic, se había reducido hasta pesar 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muchos la llamaban, Miss Insumergible. Solo tenía 24 años cuando se unió a la tripulación del Titanic como azafata. La trágica noche en la que el barco se hundió, estaba descansando en su cama. En cuanto se enteró de que algo pasaba, se vistió y salió rápidamente a cubierta y ayudó a los pasajeros a subir a los botes salvavidas. 4 años más tarde estaba a bordo del Britannic, el buque gemelo del Titanic. Cuando se construyó, el Titanic era uno de los barcos de pasajeros más grandes y lujosos, con características de clase alta como una gran escalera, una piscina y un gimnasio. La gente pensaba que era insumergible debido a sus dispositivos de seguridad avanzados, pero su trágico hundimiento en su viaje inaugural en 1912 demostró que no era así en absoluto. No fue hasta 1985 que finalmente se redescubrieron sus restos utilizando tecnología de sonar de última generación. Desde que se recuperaron miles de artículos del Titanic, muchos de ellos se exhibieron o se subastaron. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco e incluso un cuadrado de muestra de la alfombra de camarote de primera clase han desconcertado al público y contado historias de las muchas personas a bordo. Científicos incluso han tratado de idear estrategias para hacer que el Titanic vuelva a la superficie. Y no porque quieran exhibirlo, sino para que pueda ser debidamente estudiado. Y lo que es más importante, para evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano. Algunos han sugerido llenar los restos del naufragio con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros incluso consideraron inyectarle 180,000 toneladas de vaselina. Se propuso otra solución creativa:
usar una garra o pala gigante para levantarlo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió este dispositivo. También se consideró el uso de 500,000 de toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flotaría hacia la superficie. Pero todas estas estrategias potenciales tuvieron que ser abandonadas ya que el Titanic es demasiado frágil para recuperarlo. A medida que las icónicas barandillas de proa del Titanic están en peligro de colapsar, las bacterias que comen metales continúan masticando los restos del transatlántico. Una empresa de exploración submarina planea recopilar datos sobre el deterioro de la embarcación en expediciones anuales. Esperan que esto ayude a aprender más sobre el Titanic y también más sobre el ecosistema que crean los naufragios. El transatlántico de más de 100 años también está siendo dañado por las corrientes de aguas profundas a diario. Algunos expertos pronostican que el barco podría desaparecer en unas pocas décadas debido a los agujeros en su casco. La cubierta en la que se amontonaban los pasajeros cuando el barco se hundió se derrumbó. El gimnasio cerca de la gran escalera también pereció. Y una expedición de 2019 descubrió que la bañera del capitán, que se hizo visible después de que se derrumbó la pared exterior de la cabina del capitán, ya no está ahí. Esas expediciones anuales también recopilan datos sobre las criaturas que viven en el sitio, incluidos cangrejos y corales. Sorprendentemente, muchas especies solo han sido vistas allí en el naufragio del Titanic, por lo que los científicos sienten curiosidad por saber más sobre ellas. La más famosa de todas estas es la Alomonas titanicae, una bacteria que fue descubierta en los restos del Titanic. Lo interesante de esta criatura es que puede prosperar en ambientes extremadamente salados. También es resistente a varios antibióticos a diferencia de otros tipos de bacterias. Probablemente ella sea la culpable de que el casco de hierro del barco se haya deteriorado tan rápido. La expedición también observará el campo de escombros y sus artefactos. En el sitio también hay rastros de pequeños artículos personales como ropa y equipaje. Una de las historias más interesantes sobre los artículos del Titanic es la de los zapatos de los pasajeros. La mayoría de los artículos del barco que se perdieron en el mar se deterioraron o desaparecieron por completo. Pero no los zapatos. Parecen ser capaces de resistir las condiciones más duras. Además, la piel de la mayoría de ellos estaba bien conservada, probablemente debido al tanino, una sustancia utilizada en el proceso de curtido del cuero. Esta podría haber ayudado a los zapatos a resistir las bacterias dañinas que se encuentran bajo el agua. Toda esta exploración podría haberlos emocionado a todos. Si ese es el caso, tengo buenas noticias para compartir. Incluso podrías unirte a las expediciones. Para explorar personalmente el Titanic, debes planificar todo con anticipación y postularte para ser un especialista de misión con OceanGate, la compañía responsable del viaje. Sin embargo, esto tiene un alto precio de $250,000. A pesar del costo, esta experiencia única en la vida tiene una gran demanda debido a los lugares limitados disponibles. Si puedes permitirte la exploración, tendrás la oportunidad de colaborar con reconocidos especialistas en biología marina, oceanografía, el Titanic, el ADN y las profundidades del océano. También se incluyen alojamiento y comidas en la embarcación de apoyo al buceo, así como capacitación y orientación de especialistas antes y durante la misión. Por último, ni siquiera necesitas llevar tu propio equipo, ya que también está incluido. Claro, los barcos han evolucionado y se han modernizado a lo largo de los años y en estos días tenemos tecnología que es mucho mejor que la disponible en el Titanic. Pero este sigue siendo una pieza asombrosa de la historia debido a sus muchas características inusuales. Como el hecho de que el silbato del Titanic fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a más de 17 kilómetros de distancia. O el hecho de que el casco del barco estuviera pintado con una mezcla especial de plomo rojo y aceite de linaza, que se creía que era eficaz para prevenir el crecimiento de algas y otros organismos marinos. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la icónica cuarta chimenea del barco no era funcional y solo se usaba para ventilación y estética. Probablemente uno de sus mayores defectos fue la cantidad de botes salvavidas. A pesar de su tamaño y lujo, el Titanic solo llevaba a bordo 20 botes, que no fueron suficientes para salvar a todos sus pasajeros y tripulantes. Puede que el Titanic sea el naufragio más famoso, pero no es el único. La flota de Kublai Khan vivió una historia similar.
Esta fue una gran fuerza naval encargada por el gobernante mongol Kublai Khan en el siglo XIII. La flota tenía la intención de viajar a Japón y establecer a los mongoles como gobernantes poderosos en la región. Sin embargo, en 1281, esta supuestamente se vio atrapada por el mal tiempo y sufrió graves daños, y muchos barcos fueron destruidos. Cuenta la leyenda que la flota fue derribada por un enorme tifón que llegó a conocerse como el kamikaze o viento divino. Se creía que esta fuerte tormenta había sido enviada por los espíritus superiores para proteger a Japón de los mongoles. La verdad sobre su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, los restos de la flota o partes de ella parecen haber sido descubiertos en la década de 1980 por arqueólogos asiáticos. Excavaron en el sitio y estudiaron los restos de los barcos en un lugar cerca de la bahía de Imari. El naufragio se consideraba hasta el día de hoy un importante descubrimiento arqueológico. Esto se debe a que nos informó cuán bien preparados estaban los mongoles en ese momento en términos de sus barcos. Otra historia trágica es la del RMS Empress of Ireland. Este fue un barco de pasajeros británico que operó hasta mayo de 1914. En ese entonces se encontraba navegando de la ciudad de Quebec a Liverpool, pero se topó con el minero noruego SS Stortad en la niebla frente a la costa de Rimouski, Quebec. La colisión hizo un gran agujero en el costado del Empress of Ireland, y el barco comenzó a llenarse de agua y hundirse rápidamente. La tripulación y los pasajeros fueron tomados por sorpresa y muchos no pudieron evacuar a tiempo. En total, 1,012 personas perdieron la vida en el desastre, lo que lo convirtió en una de las peores colisiones marítimas en la historia de Canadá. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la mala visibilidad y el hecho de que muchos de los botes salvavidas estaban dañados o inutilizables. Solo 465 personas sobrevivieron, y muchas fueron rescatadas por el Stortad, que permaneció en el área a pesar de los daños. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer.
1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces, se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después, vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo 2 veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la Gran Escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho.
¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? «Nunca te soltaré, Jack. Nunca te soltaré», dijo Rose. Entonces lo soltó y toda la sala de cine se echó a llorar. Sucedió cuando se estrenó Titanic en 1997. De acuerdo, ¿a quién quiero engañar? Es muy difícil no llorar cuando ves esta escena por 10ª, 20ª o 50ª vez casi 30 años después. Pero, ¿esta gran historia de amor ocurrió en la vida real o fue un invento de James Cameron para crear un buen drama? Bueno, lamento decepcionarte, pero Jack y Rose nunca se enamoraron a bordo del Titanic real. En el lujoso transatlántico había un J. Dawson real, pero era miembro de la tripulación y su nombre era Joseph. El personaje de Rose está inspirado en la artista estadounidense Beatrice Wood. James Cameron se topó con su biografía mientras trabajaba en el primer borrador del guión y decidió incorporar a la historia su amor por el arte y sus antecedentes familiares. Sin embargo, esto no significa que la película esté completamente equivocada en lo que se refiere a la exactitud histórica. El barco insumergible que se hundió partió de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York y se encontraba a 650 kilómetros al sur de Terranova el 14 de abril cuando los miembros de la tripulación se percataron de la presencia del iceberg. El contacto con él duró exactamente 37 segundos, lo mismo que la escena correspondiente de la película. ¿Recuerdas a este hombre, Thomas Andrews, que andaba por ahí con un pequeño cuaderno y un lápiz? Era el verdadero diseñador de barcos. Andrews tenía mucho talento y había trabajado en muchos proyectos de éxito antes del Titanic. Normalmente abordaba los barcos que diseñaba durante el viaje inaugural para asegurarse de que todo anduviera bien. Embarcó en el Titanic como uno de los pasajeros de primera clase y estuvo tomando notas todo el tiempo. Luego del desafortunado encuentro con el iceberg, Andrews fue visto inspeccionando las partes inundadas del barco con el capitán Smith. Según su triste pronóstico, el Titanic se iría a pique en unas 2 horas. Uno de los camareros afirmó haber visto a Thomas Andrews momentos antes del hundimiento. Decidió no abandonar el Titanic y no se puso el chaleco salvavidas. Nadie lo volvió a ver desde entonces. En otro momento memorable de la película, se ve a un niño que juega en una de las cubiertas con su trompo. Se trata de una recreación exacta de una foto real tomada a bordo del Titanic el 11 de abril de 1912. Los pasajeros de la foto son Frederick Speden y su hijo Douglas de 6 años. La familia regresaba a su casa en Estados Unidos después de viajar por Argelia. Cuando comenzó la evacuación de los pasajeros, la niñera de Speden le dijo que iban a ver las estrellas. Dicen que estuvo durmiendo durante todo el drama y que a la mañana siguiente se despertó sano y salvo en un bote salvavidas. Su padre también sobrevivió al naufragio. Lamentablemente, un accidente de automóvil acabó con la vida de Douglas tan solo 3 años después. Y una de las damas más carismáticas del Titanic, tanto en la pantalla como en la vida real, obtuvo su apodo de la insumergible por una buena razón. Varios testigos recordaron que Molly Brown efectivamente intentaba persuadir a los que iban en su bote para que volvieran atrás y salvaran más vidas, tal como en aquella desgarradora escena de la película. Cuando el Carpathia acudió al rescate de los supervivientes del Titanic, Margaret Brown, Molly, estaba ayudando a los pasajeros de clase inferior e involucró a sus compañeros de primera clase en la tarea. Cuando todos llegaron a tierra firme, Brown organizó un comité de supervivientes. Premió al capitán del Carpathia por haber rescatado a tantas personas y estaba muy disgustada porque no se le había permitido testificar en el juicio del Titanic por ser mujer. No verás ningún humo por encima de la cuarta chimenea del barco en la película. No se trata de un error técnico. El Titanic la incluyó por su aspecto y en realidad no la necesitaba. En 1911, el año anterior a la partida, los grandes barcos solían navegar con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y el humo de sus enormes calderas. El Titanic era una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar, así que la cuarta se añadió por estética. Pensaron que el público se sentiría decepcionado al ver solo 3 chimeneas en el mejor barco de todos los tiempos. Ahora, la película tenía un presupuesto impresionante, pero ni siquiera eso bastaba para cubrir todos los costes posibles.
Cameron sabía que tenían que ahorrar algo de dinero, así que construyeron la réplica del transatlántico solo del estribor, es decir, del lado derecho. Eligieron este lado para que las imágenes parecieran más realistas. En el lugar del rodaje, el viento soplaba principalmente de norte a sur, por lo que, al salir los gases, parecía que el transatlántico se movía por el océano. Pero una de las primeras escenas, cuando el Titanic estaba por salir de Southampton y la gente saludaba, no coincidía con la realidad. El barco estaba atracado a babor, o sea, a la izquierda. Encontraron una solución brillante y voltearon la escena horizontalmente para que pareciera real. Se invirtieron las letras y los botones de los trajes, y los actores caminaron en sentido contrario para que todo se cambiara en postproducción. Y una de las escenas que no puedo ver sin llorar es la de la pareja de ancianos que se hunden con el Titanic. Quienes inspiraron este desgarrador momento eran personas reales, unos de los pasajeros más ricos del no tan insumergible barco. Se llamaban Isidore e Ida Strauss, y eran los dueños de Macy's. Cuando se difundió la noticia del desastre, se pusieron los chalecos salvavidas y corrieron a cubierta junto con los demás. Ida subió al bote salvavidas, pero Isidore se negó a hacerlo antes de que todas las señoras y los pequeños estuvieran allí. Ida no quería dejar a su marido, así que bajó del bote salvavidas y le entregó su abrigo de bisón a su criada, diciendo que ya no lo necesitaría. Isidore rodeó a Ida con sus brazos y permanecieron en el puente del barco hasta que una enorme ola los arrastró a ambos al mar. Así pues, la escena de la cama no era tan exacta, y James Cameron admitió más tarde que se había tomado algunas licencias como director. Ahora, ¿recuerdas a este tipo que estaba bebiendo de una petaca junto a los protagonistas mientras el barco se hundía? Su nombre era Charles Joughin, de Inglaterra, y estaba a cargo de 10 panaderos, 2 pasteleros y un panadero de Viena a bordo. Esperaba ganar una buena suma y habría sido uno de los tripulantes mejor pagados si todo hubiera salido bien. La noche en que se estrellaron contra el iceberg, Joughin estaba fuera de servicio, descansando en su litera. Inmediatamente se despertó y envió a sus panaderos a repartir pan a los botes salvavidas. Después volvió a su habitación para tomar una copa. Una vez de vuelta en cubierta, ayudó a los demás a subir al bote que les había sido asignado. Ya no había sitio para Charles, así que terminó en el exterior de las barandillas del barco. Finalmente, cuando el Titanic se sumergió, se alejó nadando y al salir de nuevo el sol, encontró uno de los botes salvavidas y fue rescatado por el Carpathia. El contenido del frasco debió ayudarlo a sobrevivir. El hombre bien vestido que decidió quedarse en el Titanic para siempre era el empresario estadounidense Benjamin Guggenheim. Probablemente te suene el apellido. Y sí, pertenecía a esa famosa familia. Guggenheim viajaba con su ayuda de cámara, su pareja, una cantante francesa llamada Léotard, su criada y su chofer. Todos embarcaron en el Titanic en Francia durante una de las breves escalas que hizo tras salir de Southampton. Cuando se produjo el desastre, Benjamin ayudó a las demás a subir al bote salvavidas. Al parecer, les dijo que solo se estaban despidiendo hasta el día siguiente. Estaba seguro de que el barco se repararía rápidamente. Tras ayudar a muchas mujeres y jóvenes a subir a los botes, Guggenheim prefirió no pelear por los asientos que quedaban. Él y su ayuda de cámara regresaron de las cubiertas a la suite de primera clase y se pusieron sus mejores trajes para hundirse. La causa del accidente del Titanic fue un iceberg. O eso nos han dicho siempre. Pero han salido a la luz nuevas investigaciones que desmienten esta teoría. El 15 de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande de su época, desapareció por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico. Cuesta creer que una creación tan enorme y costosa pudiera ser destruida por un simple iceberg, ¿verdad? Pues bien, hallazgos recientes sugieren que la verdadera causa del desastre fue un incendio, no un iceberg. Durante más de 3 décadas, el periodista Senan Moloney se ha dedicado a estudiar el hundimiento del Titanic. Durante su investigación hizo un importante descubrimiento que arrojó nueva luz sobre la conocida historia. Moloney descubrió una enorme mancha negra en el casco del Titanic que medía unos impresionantes 9 metros de largo. La encontró gracias a un álbum inédito de fotografías que mostraban la construcción y la preparación del primer y último viaje del malogrado barco. ¿Puedes creer que probablemente el Titanic estuvo ardiendo a temperaturas extremas durante 3 semanas enteras antes de que alguien se diera cuenta? Una locura, ¿verdad? Al parecer, la alta temperatura corrompió el metal, haciéndolo un 75% más débil. Por eso el iceberg fue capaz de hacer un agujero en el barco. Si no hubiera sido por el fuego, el Titanic podría haber sobrevivido al choque, porque el iceberg aparentemente golpeó el punto exacto del que estamos hablando. Y esto es solo un eslabón en la cadena de increíbles coincidencias que hicieron caer al Titanic.
Los responsables de la embarcación estaban al tanto del incendio y sabían que el barco no debía zarpar, pero no querían arriesgarse a una bancarrota y se negaron a cancelar el viaje, sobre todo porque había escasez de carbón debido a la huelga de los mineros. Todos los boletos ya estaban vendidos y no había alternativas. Otros barcos cancelaron sus viajes debido a la baja demanda. Todo el mundo quería embarcarse en el Titanic. Así que la dirección compró todo el carbón que pudo encontrar, incluso de otros barcos, y se puso en marcha. Lo más importante era ganar dinero. Para ocultar la verdad, giraron el casco del barco para que las marcas no fueran visibles desde el muelle y quedaran de cara al mar. De este modo, los pasajeros no las verían. He aquí otro triste giro en la historia del Titanic. En aquella época no existían sistemas de sonar para detectar los peligros, por lo que unas personas especialmente entrenadas tenían que vigilar las amenazas con prismáticos. Pero los prismáticos del Titanic estaban guardados en un compartimiento especial y la única persona que tenía la llave, el segundo oficial David Blur, fue sustituido en el último momento antes de que el barco zarpara. Él se olvidó de entregarle la llave a su sustituto. Este error no se descubrió hasta 3 días después, cuando el barco ya estaba en alta mar. Si hubieran tenido los prismáticos, habrían visto el iceberg a tiempo y podrían haber evitado el accidente. Pero aunque hubieran tenido los prismáticos, no habrían podido evitar el choque porque el Titanic iba con más velocidad de la prevista. Estaban retrasados y no querían arruinar la reputación del transatlántico, así que iban mucho más rápido de lo que la construcción del barco podía soportar. Uno de los mayores errores cometidos en el Titanic fue la decisión de no incluir suficientes botes salvavidas. A pesar de que el barco necesitaba unos 60 para que pudieran entrar todos los pasajeros, solo fue equipado con 20. El diseñador Alexander Carlisle había previsto inicialmente incluir 48 botes salvavidas, pero este número se redujo por motivos estéticos. Aparentemente tener tanta cantidad de botes habría hecho que la cubierta pareciera demasiado recargada. Estos 20 botes solo podían albergar a 1/3 de los pasajeros a bordo, lo que no era suficiente para salvar a todos en caso de emergencia. Lo que resulta aún más impactante es que este número de botes salvavidas era técnicamente legal en aquella época. La normativa sobre los equipos de rescate se basaba en el tonelaje del barco, no en el número de pasajeros. Esto significa que, aunque el Titanic transportara a miles de personas, seguía cumpliendo los requisitos legales de capacidad de los botes salvavidas. Otro gran error cometido por la tripulación fue la decisión de cancelar el simulacro de salvamento previsto para el día de la catástrofe. Los simulacros eran una práctica habitual en los transatlánticos de la época, pero el capitán Edward John Smith decidió cancelarlo sin motivo aparente. Esto significa que los pasajeros no estaban preparados para una emergencia y la tripulación no estaba adecuadamente entrenada para manejar la situación. Cuando el barco chocó contra el iceberg, se desató el caos y se tardó más de media hora en lanzar los botes salvavidas en lugar de los 10 minutos habituales. Algunos culpan al capitán Smith de que el primer grupo de botes salvavidas haya salido parcialmente vacío. El primer bote, que tenía asientos para 65 personas, solo transportaba a 27 pasajeros. Hay una razón objetiva para ello. Al principio, la gente era reacia a abandonar el barco y no comprendía la gravedad de la situación. En 2012, los investigadores descubrieron que el capitán Smith había reprobado su examen inicial de navegación. Aunque finalmente lo aprobó, algunos se preguntan si este hecho pudo haber influido en la catástrofe. Durante los últimos momentos del Titanic, la tripulación intentó enviar señales de auxilio a los barcos cercanos, incluido el Californian. Sin embargo, el Californian no respondió a las bengalas lanzadas al cielo y el capitán terminó perdiendo su empleo como consecuencia de esta negligencia. No obstante, investigaciones más recientes han exonerado al capitán y han demostrado su inocencia. Resulta que la refracción de la luz causada por las capas de aire frío bajo el aire más caliente creó espejismos que distorsionaron las señales del Titanic. Este fenómeno había sido observado por otros barcos que navegaban por la zona y ahora se cree que fue la razón por la que los vigías del Titanic no vieron el iceberg. El historiador Tim Maltin apoya esta teoría y ha contribuido a mejorar nuestra comprensión del suceso. Es una pena que el capitán del Californian haya perdido su trabajo por circunstancias ajenas a su voluntad, pero al menos ha recuperado su reputación. Más vale tarde que nunca. Sea cual sea la razón del accidente del Titanic, sigue manteniendo ocupada la mente de los científicos hasta el día de hoy. Pero veamos, ¿a qué se debió tanto revuelo?
¿Qué hizo al Titanic tan famoso y único? El Titanic era gigante. Medía 53 metros de alto y tenía casi 275 metros de largo. El barco era tan enorme que incluso los oficiales tardaban más de 2 semanas en memorizar todas las cubiertas y pasillos. Se podían recorrer kilómetros a lo largo de sus corredores. El costo de construcción de la nave fue de nada menos que $7,5 millones, lo que equivaldría a unos $166 millones a mediados de la década de 2010 debido a la inflación. Curiosamente, el presupuesto de producción de la película Titanic en 1997 fue aún mayor, $200 millones. La construcción del Titanic no fue una hazaña pequeña y requirió una mano de obra de 3,000 hombres que trabajaron 6 días a la semana durante 26 meses. La tarea era difícil y peligrosa, y los trabajadores tenían que realizar maniobras a la altura de un edificio de 20 pisos sin cuerdas de seguridad. A pesar de ello, se les pagó un salario competitivo de 2 libras a la semana, que en aquella época se consideraba una buena paga. El interior del Titanic se inspiró en el lujoso Hotel Ritz de Londres. La característica más impresionante del interior del buque era la gran escalera que se extendía por 7 de las 10 cubiertas. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France, como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los LaRoche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Juliette envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Juliette mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final.
A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los LaRoche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliet más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliet recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliet, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliet con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph LaRoche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliet y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que este se había hundido con el barco, Juliet consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliet dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise. Era la última niña, LaRoche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril, les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril, El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo.
Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Cunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita, «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron.
La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante.